Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestra paciencia. Muchas gracias. Siempre es una satisfacción muy grande para el Instituto Nacional Yrigoyeniano contar con la presencia del doctor Rosendo Fraga, que no es la primera ni será la última. Lo ha hecho en reiteradas oportunidades, no necesita presentación porque tiene vastos antecedentes en el mundo de la investigación histórica, además de ser abogado por la Universidad Católica Argentina. Bueno, todos sabemos que es uno de los analistas políticos nacional e internacional más requerido por los medios de difusión masivos. Ejerció el periodismo, es historiador, especialista en temas militares, profesor de Historia Argentina en el Colegio Militar, profesor de la Universidad Argentina de la Empresa, director del Centro Nueva Mayoría, que produce informes muy importantes respecto de la realidad nacional e internacional. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Defensa Nacional, consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En fin, pasaría un largo rato detallando toda su actividad y su currículum, que no es el sentido de esta reunión. Tiene algunos libros, muchos, comunicaciones académicas, publicaciones. Yo voy a decir, solamente por el abuso de nuestra amistad y confianza, te voy a nombrar los que más me gustan a mí. A mí me encanta El Ejército del Escarnio del Poder, 1973-76, un análisis extraordinario de ese periodo tan particular de la Argentina. El General Justo, basado en los archivos de quien fuera presidente de la Nación entre 1932 y 1938, y que fue nada menos que director del Colegio Militar de la Nación y ministro de Guerra durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear. Otro que me parece extraordinario y que escribe en coautoría con nuestro amigo y correligionario Rodolfo Pandolfi, Aramburu, la biografía. Y por supuesto, un libro sumamente divertido y entretenido, como lo que suele hacer Rosendo cuando lo escuchamos en televisión, y hoy tenemos la suerte de tenerlo mano a mano. ¿Qué hubiera pasado si? Historia Argentina contrafáctica. La lista es innumerable. Yo quiero agradecerle además porque siempre tiene la predisposición a interactuar con nosotros los radicales, casi diría con una vocación merecedora de piedad por nuestra parte. Nos tiene un gran cariño, ha sabido analizar nuestra historia con ecuanimidad. Hace unos años hicimos juntos, y acá está presente alguien que es un gestor cultural magnífico como Hugo Maradei, hicimos juntos con Rosendo y con su centro de estudios la muestra de Hipólito Yrigoyen en caricatura con motivo de los 100 años de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y también las de Alvear en caricatura, que estuvieron este año en el invierno, ¿no? Pues no me acuerdo exactamente. Bueno, después al que no los tenga les vamos a dar algunas publicaciones de los pequeños catálogos que hicimos sobre esas dos exposiciones. Pero bueno, con Rosendo tenemos la suerte de contar con él más de lo que cualquier otro podría pensar. Sabemos que es un amigo y una persona muy cercana a nosotros, más allá de su no pertenencia partidaria. Yo le reconozco eso porque es un tipo muy gaucho y que cuando le pedimos algo siempre está al pie del cañón. Y esta vez no es distinto, al contrario, enseguida aceptó, sobre todo porque además hoy lo vamos a sacar de su expertise histórico y lo hemos traído al presente convulsionado que vive el mundo y la Argentina. Vamos a aprovechar su extraordinaria capacidad de análisis y su fina información, donde nos va a ilustrar sobre esta era de conflictos en el escenario global. Mi agradecimiento personal, Rosendo, por tu presencia nuevamente en el Instituto Nacional Yrigoyeniano, y a partir de ahora quedás a cargo de la audiencia, a la que vas a tener seguramente bien destino. Muchas gracias, le agradezco a mi amigo Barovero su generosa presentación y el cariño y el afecto que ha demostrado. Para mí es un gusto estar acá y vamos al tema.
Cuando se escriba la historia, yo creo, alrededor del 2040, la ley más importante que va a haber sancionado Obama en su administración va a ser, en mi opinión, la ley de noviembre del año 2014, que reconoce el derecho de propiedad a las empresas estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses de lo que se apropie en el espacio exterior. Este es un tema absolutamente claro. Reconoce el gobierno de Estados Unidos el derecho de propiedad a lo que empresas o ciudadanos se apropien en el espacio exterior, asteroides, la luna, los planetas y todo lo que venga hacia allá. Bueno, ¿por qué esta ley es muy importante? Porque esta ley, primero, vamos a la parte operativa, le dio lo que hoy se llama seguridad jurídica a la inversión privada en la carrera espacial. Entonces, cuando sale una gran empresa como SpaceX, de un personaje muy polémico que se llama Elon Musk, dice, bueno, junto la plata, ¿y por qué me la dan? Porque mi empresa ahora tiene derechos. Si lo que ha hecho Estados Unidos es hacer converger el interés estratégico y científico con los negocios, para decirlo prácticamente, ¿no es cierto? En ese sentido. Todo esto tiene que ver con una realidad. Hoy la tecnología permite conocer los minerales que hay en los planetas. Y la tecnología empieza a planificar la extracción y comercialización de esos minerales. Hay minerales que conocemos y minerales que no conocemos. Su hallazgo, explotación económica. Bueno, ¿qué es lo que uno dirá? ¿Con qué derecho Estados Unidos se apropia de las riquezas del espacio exterior? Con un solo derecho, de que van a llegar primero. No sé si... de que van a llegar primero. En esta área, así como uno puede decir hoy que China es un competidor comercial de Estados Unidos, en el área científico-tecnológica faltan varias décadas para que China o eventualmente Rusia, ¿no es cierto?, pudieran descontar la ventaja que lleva Estados Unidos en este plano. Entonces, claro, al presupuesto de la NASA, agencia estatal, le han sumado la inversión privada en la carrera espacial, con lo cual Estados Unidos ha aumentado significativamente su inversión en la carrera, ¿no es cierto?, en la carrera espacial. Insisto que esto ya no es como en la Guerra Fría, una competencia de prestigio estratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy lo que nos encontramos es frente a una expansión de derechos barra soberanía, porque la ley de Obama no habla de soberanía, pero ejerce derechos de soberanía. Es decir, si yo reconozco derechos, es decir, yo no dice, ¿no es cierto?, el espacio va a ser estadounidense, pero si yo reconozco derechos como Estado, en alguna medida estoy haciendo un ejercicio implícito, ¿no es cierto?, de soberanía. Claro, la inversión privada ha generado cosas como que ya ahora, ¿no es cierto?, este empresario Mon de SpaceX encontró la vuelta para reutilizar los cohetes. El cohete se largaba, se destruía. Él encontró, ya el año pasado empezó, para reutilizar el cohete. En fin, hay una serie de ventajas. ¿Qué está haciendo, ¿no es cierto?, el resto del mundo? Bueno, de muy atrás tratan de correr en esta carrera, empezando por China y por Rusia, la India también, Europa, ¿no es cierto?, que lo hace regionalmente, pero también nacionalmente, ¿no es cierto?, en todo este sentido, pero hay una convicción, ¿no es cierto?, que es sobre el espacio se va a avanzar, ¿no es cierto? Esto va a tener valor estratégico, pero va a tener valor económico, y hay que entrar en esa carrera porque el que se quede atrás va a tener una pérdida estratégica muy importante. Ahora, bajemos más acá. China, ¿qué pasa con el mar? ¿No es cierto? Bueno, yo por la anécdota, es decir, yo creo que es posible que, también esto es una conjetura, de que, ¿no es cierto?, la isla artificial que China construyó en el mar del sur de China hace 5 años,
marque un antes y un después en el tema del mar. Que cuando uno agarra el mar, ¿no es cierto?, casi el 80% es mar. Agarra el mapa, digo, ¿no? La Tierra es un poco un 20%, la quinta parte. ¿De quién es el mar? De nadie, salvo las 200 millas. Bueno, ¿cómo se determina la soberanía del mar? A partir de los puntos terrestres. La Argentina tiene el mar argentino porque tiene costa. Si no tuviera costa, no tendría mar. Entonces los chinos lo que han iniciado es, ya han construido, ¿no?, la construcción de islas artificiales. Industrial, ¿no es cierto?, que tiene China, donde están desarrollando la construcción de islas artificiales, que ya tienen unas cuantas. En el mar del sur de China, que es su prioridad estratégica marítima, porque ahí pasa todo el tráfico comercial, ¿no es cierto?, de China hacia Occidente, etc. Bueno, digamos, las islas artificiales se montan alrededor de un atolón que le da una piedra, digamos, en el mar, que le da anclaje físico. Normalmente es todo una pista de aterrizaje para aviones, y de ahí más ellos reclaman, más allá de sus costas, la soberanía marítima sobre su mar. Que lo empiezan a hacer también en el mar oriental, donde están en conflicto, y en el mar del sur están en conflicto con Vietnam, con Filipinas, con Singapur, con una serie de países. En el mar oriental están en conflicto con Japón, ¿no es cierto? Y ahí también. Bueno, ¿qué es lo que importa? Esto parecía un juego estratégico parecido al de Hong Kong, Gibraltar, las Malvinas o el estrecho de Magallanes, pero esto tiene un sentido económico distinto. El sentido económico distinto es la explotación de los recursos económicos del fondo del mar. Es decir, del fondo del mar, ¿cierto? Es decir, ya no es, tampoco es el tema de la pesca. No, el tema es la extracción de minerales, recursos del fondo del mar. Hace 10 años, 2008, hubo un hecho internacionalmente muy importante, aunque no se lo evalúa adecuadamente. Dice el siguiente: si un buzo ruso bajó en el Ártico, en el mar Ártico, un lugar que se llama la cordillera del Lomo Azov, que es una altura en el fondo del mar, y plantó la bandera rusa, declarando la soberanía de Rusia esa parte del mar. En ese contexto, a través de ese hecho simbólico que está dentro de un proceso, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Groenlandia se repartieron la soberanía sobre el fondo del mar Ártico. Alguno dirá, ¿con qué derecho? Si había acuerdos internacionales, un Consejo del Ártico integrado por 40, creo que eran 46 países, que regulaban internacionalmente, con el derecho de facto. Es decir, en última instancia, pongamos este contexto: Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo, Rusia es la segunda potencia militar del mundo, se pusieron de acuerdo, los demás quedaron con su porción, y entonces se repartieron todos los países ribereños del Ártico la soberanía. ¿Qué hay ahí? Bueno, la estimación dice que ahí puede estar un quinto, un cuarto de las reservas de gas y petróleo del mundo. Ahí, bueno, de ahí salió, en realidad, de esa circunstancia, el primer secretario de Estado de Obama, Tillerson, porque fue el presidente de la Exxon que negoció con los rusos la exploración conjunta y prospección del fondo del Ártico para su posterior exploración. ¿Cuándo se va a sacar el petróleo y el gas del Ártico? Cuando el precio justifique. Es decir, cuando el precio lo justifique, ¿no es cierto? Es decir, digamos, cuando valga a lo mejor 100, si llega a valer, ahí se saca, digamos, cuando justifique la inversión de allá. Mientras tanto, se ocupa. Claro que en este tema, el mes pasado, Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán hicieron lo mismo con el mar Caspio. Son los 5 países ribereños del Caspio. Los 5 se pusieron de acuerdo y se repartieron la soberanía del fondo del mar Caspio. En este sentido. ¿Y los demás qué dicen? Pueden decir muchas cosas, ¿no?
Claro, pero el concepto, se ponen de acuerdo todos los que están y reparten, ¿no es cierto?, el fondo entre ellos. Bueno, lo que acá estoy repartiendo, bueno, algunos días el Caspio, el estrecho del Caspio al Mediterráneo es un interés estratégico de Rusia, sí, es un interés estratégico de Rusia, pero básicamente ¿cuál es el punto? Lo que hay es, y ya no es la pesca, lo que importa es el fondo del mar, ¿no es cierto? Donde hay una cantidad, no, donde vos puedes sacar energía, pero otra cantidad de cosas. Y los chinos, por ejemplo, están desarrollando una tecnología para, ellos lo llaman el hielo combustible, que es transformar en energía el hielo que está en el fondo del mar. Y así aparecen una cantidad de cuestiones. Ahora, llegando hasta acá, hay algo que es un concepto muy importante. Vuelve a tener valor estratégico y económico la soberanía territorial. No sé, es decir, la idea de que la soberanía territorial desaparecía como valor, desaparecía como ordenador de las relaciones internacionales, que parecía que la globalización y la era digital le iban a quitar a la posesión del territorio importancia, esto va en la dirección contraria. En la dirección contraria. El territorio, sea el espacio, sea el mar, sea la tierra, hay una revalorización de, ¿no es cierto?, su importancia. Bueno, acá viene un capítulo para nosotros que después lo dejo para el futuro, pero este me parece que es el concepto. Vinculado a esto, en paralelo a esto, aparece otro dato, es la revitalización del nacionalismo. Revitalización del nacionalismo. Ya sea en su faz como principio de política internacional, ya sea en su faz como valor de política interna. En ambos campos hay una revitalización del nacionalismo. Y miremoslo así, digamos, empecemos por Estados Unidos. Trump uno puede decir que es muchas cosas, pero ante todo es un nacionalista estadounidense. America First. ¿No? Podemos todo, pero ante todo es un nacionalista estadounidense. ¿Qué es Putin en Rusia? Es un nacionalista ruso, ¿no? Que incluso revitaliza la iglesia ortodoxa porque forma parte de la cultura nacional. Pero claramente es un nacionalista ruso. Mejor un poquito más. ¿Qué es el presidente Xi? Xi ante todo es un nacionalista chino, que está en un proceso de sustitución del marxismo por el nacionalismo como legitimador del autoritarismo. No sé si es decir, hasta ahora el marxismo fue el gran legitimador del autoritarismo. Esto, con el desarrollo capitalista y todo eso, el marxismo como legitimador, entonces sí lo que está haciendo es sustituir gradualmente el marxismo por el nacionalismo como justificador del régimen autoritario elitista chino. ¿Qué es Modi, el primer ministro de la India? Algunos se confunden porque tiene una política económica más bien liberal, pero es un gran nacionalista indio que está aumentando el gasto militar para hacer de la India la potencia militar del Océano Índico, de la parte que está hacia el, ¿no es cierto?, hacia el este de África, ¿no es cierto?, está al norte la India y está al sur Australia, digamos, por ese mar. Y, digamos, está acentuado el conflicto político, étnico, religioso con la pequeña minoría musulmana de la India de 280 millones de habitantes. Porque son 1.300, pero tiene una pequeña minoría de 280 millones que son musulmanes. Y el gran conflicto ahí está entre los musulmanes y los hindúes. Y Modi, ante todo, es un nacionalista indio que se ha escalado el conflicto de Cachemira, que es el conflicto entre Pakistán y la India, en la zona fronteriza, pero que además es un conflicto entre musulmanes e hindúes. Pero muy bien, ¿qué es el primer ministro Abe de Japón? Abe es un gran nacionalista japonés. Es el primer ministro de la India, pero de Japón, que ha ido a rendir homenaje a los muertos japoneses en la Segunda Guerra. Hasta Abe, ningún primer ministro japonés rendió homenaje a los muertos de la guerra porque eso era interpretado como una reivindicación del pasado belicista de Japón. Pero Abe, ¿no es cierto?, lo está haciendo, como también
bueno, esto, digamos, ¿no es cierto?, está aumentando significativamente el presupuesto de defensa, porque ellos empiezan a ver que la garantía de seguridad de Estados Unidos a Japón como a Corea se puede debilitar, ¿no es cierto?, en este punto. Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, hemos dicho, yo agregaría, Europa es un capítulo aparte, pero yo creo que claramente en Europa el nacionalismo se está revitalizando, más allá de las connotaciones ideológicas que tenga con los populismos europeos. Bueno, el Brexit es el primer hecho que nos pone en evidencia de que hay un resurgimiento nacionalista en Europa. En Alemania, afirmación por Alemania, cuando uno habla con ellos dice, nosotros no somos neonazis. Sí, pero todos los neonazis están con ellos, no sé si, ¿no? Claro. Ellos no son neonazis, pero le quiere decir que todos los que están en la afirmación por Alemania sean neonazis, pero todos los neonazis están ahí. No sé si, digamos, para poner una cuestión, pero hoy saldrían segundos. La socialdemocracia saldría tercero. Y hoy la suma de votos democristianos socialdemócratas no llega a ser la mitad en Alemania. El Reino Unido, si nos vamos a Francia, ¿qué es Macron? Dice, Macron es un globalista o es un nacionalista francés. Bueno, todo esto uno puede tener interpretaciones diferentes, ¿no? Es decir, cuando fue a principios de año, Macron hace un reportaje en el diario alemán Der Spiegel, el periodista le pregunta, dígame, ¿cómo es vivir en el Palacio del Elíseo? Y Macron le dice, bien, cuando uno piensa que acá vivió Napoleón I, que acá vivió Napoleón III, que acá vivió De Gaulle, uno se siente el eslabón de una historia. Ahora fíjese, ¿qué personaje eligió Macron para referenciarse? No sé, ¿qué personaje eligió para referenciarse? Napoleón I, Napoleón III y De Gaulle. Ahora fue a Estados Unidos en abril y el 25 de abril habló ante el Congreso de Estados Unidos. Porque el 25 de abril de 1960 De Gaulle había hablado ante el Congreso de Estados Unidos. Bueno, si el acuerdo Mercosur, Unión Europea, no sale, es por Francia. Porque Francia no quiere abrir, no quiere sacrificar su agricultura en aras del libre comercio. ¿Y esto cuál es el sentido de esto? Algunos dicen, no, mire, porque el 3% de voto es del campo. No, 3%, la causa es histórico-estratégica. Se cumple este año, los 100 años, un siglo, de que Francia adoptó una decisión estratégica. Ningún francés se va a morir de hambre por falta de alimento. ¿Por qué fue en 1918? Porque al terminar la Primera Guerra, 1 millón de franceses habían muerto de hambre en la guerra, de hambre. Ahora, según una población de 32, no sé si, no, según una población de 60, no, 1 millón se había muerto de hambre. Habían muerto de hambre, más de hambre que en la trinchera. Lo cual no quiere decir que en la trinchera murieron como 800.000. Había muerto más franceses de hambre que en las trincheras. Pero Francia tomó una decisión, nunca más un francés se va a morir de hambre. Y en la Segunda Guerra ni un francés se murió de hambre. Es decir, porque Francia era autosuficiente en materia alimentaria, no hubo hambruna en la Segunda Guerra, aunque perdieron ¿no es cierto?, la guerra. Entonces, por eso Francia está, y esta es una decisión, como diríamos, una verdadera política de Estado, que lo han mantenido todos los gobiernos, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con un sentido histórico, ¿no es cierto?, de la nación. Bueno, Macron, ¿no es cierto?, asumió reduciendo el gasto militar y a los 3 meses dio vuelta el juego. Aumenta 25% el gasto militar los próximos 5 años, porque él vio claramente un tema y decidió, Francia es y seguirá siendo la primera potencia militar de Europa. Con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, Francia pasa a ser la primera potencia militar. Y la única ventaja que mantiene Francia en lo político estratégico respecto a Alemania, que tiene, digamos, 100 millones contra 60 millones de habitantes y tiene una economía que es el doble, es el poder militar. Francia es la 4ª potencia nuclear del mundo, porque tiene más armas nucleares que el Reino Unido, ¿no es cierto?
¿Qué es Macron? ¿Un globalista o un nacionalista francés? Bueno, sus asesores han tomado el mes pasado una decisión. Macron no es ni un nacionalista francés ni un globalista, es un patriota francés. El mensaje es un patriota francés. Bueno, lo que quiero decir por supuesto, todas las empresas semicoloniales, llamémosle así, militares de Francia en el África, en las excolonias, las mantiene. Su primer viaje al exterior fue Mali, donde los franceses están muy empeñados militarmente porque ahí salen los insumos para su desarrollo nuclear. Digamos, ¿por qué están en Mali? ¿Por qué van a seguir? ¿Por qué eso? Porque ahí sacan uranio, digamos, para sus insumos para el desarrollo nuclear. Bueno, podríamos entrar toda la parte de Europa Central y Europa Oriental, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, esos 4 países que se llaman Visegrad, donde claramente, ¿no es cierto?, hay un fuerte resurgimiento del nacionalismo. No, mire, olvídese, porque el Tratado Antártico, que rige hasta 2048, establece que los 8 países, por reclamo de soberanía antártica, han dejado en suspenso el ejercicio de la soberanía hasta el 48. Sobre el concepto, en suspenso el ejercicio de la soberanía. No han renunciado a su, ¿cierto?, a su soberanía. Hay que decir, no, pero mire, el 48 eso se va a renovar. Va a renovar porque el medio ambiente, eso es un bien de la humanidad, no se va a... Bueno, no estoy tan seguro. Primera pregunta. ¿Por qué China y Rusia, ¿no es cierto?, están desarrollando una política antártica muy activa? Muy activa. Rusia conmemora el año que viene el 200 aniversario del descubrimiento de la Antártida por la Marina rusa, 1819. Yo te vi una flota con un almirante que entre 1817 y 1819 tuvo, y plantó piedras con cosas, con ¿cierto? Esto ya hace 10 años que lo han preparado, ¿no es cierto?, los rusos. Está en su libro blanco de política antártica del 2010, donde ellos básicamente dicen: Rusia no sostiene que el descubrimiento da derecho a soberanía, pero no renuncia a reclamar soberanía. Es todo una fórmula. Un discurso medio. Dice, no sostenemos, pero, ¿cierto? Y ellos han hecho una serie de gestos, ¿cierto? En 2016, el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa fue a decir misa en Antártida. Tipo fue a Cuba, donde se entrevistó con el Papa, y por lo trajo a la Antártida, y una de las bases que tiene una capilla, el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa dijo una misa, ¿no es cierto?, en la Antártida. China, ¿no es cierto?, está claro, con su potencia económica, construye hoy la base más grande de todas, ¿no es cierto? Inclusive a otros países les está construyendo bases. China también. Dice, pero miren, Rusia y China, Rusia tiene ha elaborado su argumento capcioso de supuesta soberanía. China está, ¿no es cierto?, avanzando en todo esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por interés científico-tecnológico? Sí, puede ser, pero mira, hay un experto ruso en América Latina, siempre se me escapa el nombre porque es medio complejo. En 2010 escribe un libro sobre América Latina. Tiene un capítulo dedicado a la guerra de Malvinas. Él dice, cuando en 2050 se escriba la historia, la guerra de Malvinas va a haber sido la primera guerra por el control de la Antártida. Cuando a mediados del siglo XXI se mira para atrás, esa guerra que parece un poco descolocada, en plena Guerra Fría, pero que no encaja en ningún lado. En la Guerra Fría, esa va a haber sido la primera guerra por el control de la Antártida. Entonces, bueno, básicamente lo que quiere decir que, ¿no es cierto?, a ver, Malvinas, cuando se produce la guerra, el interés estaba sentado en la pesca, después en los 90 aparecieron los hidrocarburos y después apareció la Antártida. Digamos, como la reivindicación antártica, ¿no es cierto?, de Reino Unido, ¿no es cierto?, que tiene una política en ese sentido, ¿no es cierto?, mucho más, que va mucho más allá de la explotación de los recursos, porque tiene una proyección estratégica.
Y la presencia del Reino Unido es la presencia estratégica de Estados Unidos. Los americanos, cada 4 años sobre el cambio de administración, un organismo que se llama el Consejo Nacional de Inteligencia, que es el que tiene que, determinar la visión de largo plazo para que trabaje en el medio centenar de agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero es un documento que lo termina dando toda la administración, se elabora cada 4 años. Es decir, hoy está vigente el 2034, es decir, miran 18, ellos, elaboran documentos cómo creen que va a ser el mundo 18 años adelante, y lo presentan sobre el cambio de administración. El primero fue en el 96, Clinton. De ahí más, ¿no es cierto?, a nivel ahora. Es un documento muy importante, que es público, ¿no es cierto?, nada secreto, donde en ese primer documento del 96, Clinton, era había una frase que a mí me pareció muy interesante. Dice, bueno, lo único que puede poner en riesgo la hegemonía global de Estados Unidos en el siglo XXI es una coalición de 3 potencias: China, Rusia e India. Es decir, lo único que puede poner. ¿No es cierto?, como comunidad central. Pero en el cuarto, porque este fue el sexto, el cuarto documento, ellos contrataron una auditoría de 2 universidades estadounidenses para ver, que revisaron los 4 documentos anteriores y qué se habían equivocado y qué habían acertado. Entonces, básicamente la conclusión fue, por lo general, siempre acertaron con lo que iba a pasar. Por lo general, siempre se equivocaron respecto al cuándo iba a pasar. ¿No? Como dicen, usted idea de lo que iba a pasar tenía. Lo que se equivocaron es cuándo iba a suceder, ¿no es cierto? Con lo cual el quinto y el sexto han eludido los pronósticos temporales. Marcan tendencias, drivers, lo llaman, pero eluden el cuándo. Bueno, en el último documento, el que está vigente, el 2034, hay 2 datos, bueno, un dato interesante con un dato dentro del dato, ¿no? Ellos siempre, ante este documento, analizaban los ámbitos estratégicos globales de acuerdo a las 8 áreas en que tienen dividido el Departamento de Estado. Tomaban esa misma estructura, América está en 2, el norte y el sur, Europa está en 2, central y oriental, occidental, el Asia se despliega en 3, el extremo oriente, el centro de Asia, el cercano oriente, le ponen al cercano oriente el norte de África, el África sahariana y el África subsahariana. Bueno, por primera vez en este documento agregan 2 áreas más, Ártico y Antártico, lo ponen así, y el espacio, como la 9ª y la 10ª área en la cual se desarrolla la pugna estratégica. En alguna medida, tanto corrobora lo que áreas de pugna estratégica la definen así. En el Ártico y Antártico aparece un dato muy preciso y muy curioso. Entonces dicen, miren, el Tratado Antártico puede caer antes del 2048. Si alguno de los países, de los 8 países que reclaman soberanía, lo denuncia, se reforma. ¿Cómo podría ser? Y ponen 2 de los 8 países, Noruega o Nueva Zelanda. Son 2 aliados de ellos. Si no ponen Argentina y Chile, ¿no es cierto? Ni tampoco Sudáfrica. Ponen Noruega y Nueva Zelanda. Conecto con otro dato. Ahora en febrero, Nueva Zelanda presentó su política de defensa. Plantea el mayor despliegue militar de Nueva Zelanda fuera de la isla es Antártida. 220 hombres de las Fuerzas Armadas en la Antártida. Y ellos quieren que la Antártida integra la política de defensa, porque Nueva Zelanda reclama, tiene, dicen ellos, la soberanía. Y alertan sobre el peligro chino de avance sobre la Antártida que puede poner, ¿no es cierto?, en riesgo la soberanía, ¿no es cierto?, neozelandesa. Bueno, el Kashmir aparece en un perfecto alumno de Estados Unidos, no sé si en señalar el peligro chino en este momento. Pero todo esto son datos que, ¿qué es lo que están diciendo? Que
la posibilidad que la Antártida sea, bueno, a lo mejor yo creo que ya lo es, un ámbito de pugna estratégica, ¿no es cierto? Está, Francia tiene un ministro para los polos. Uno de los ministros del gabinete es el ministro para los polos. El honor para los polos. ¿Quién ha puesto Macron de ministro para los polos? Ségolène Royal. Una figura importante en el socialismo. Es decir, en los dos casos, digamos, ellos le han dado a esa función de ministro para los polos a figuras relevantes en la política francesa. Cuando Rocard vino hace unos 10 años, ¿no es cierto?, hizo un reportaje en el diario Perfil y se lo titularon con una frase que decía: el petróleo de la Antártida se va a explotar. La discusión es cuándo y cómo. A la tarde que acaba la conferencia del CAN y la suspendió porque mejor esto no sé si está claro, porque además ustedes saben cómo eso sucede en el periodismo. Si uno dice algo que está en el bloque de texto, ahora sí se lo pusieron en el título, perdió. No sé si está en todo acá, alguien tiene que buscarlo en línea. Y si esa frase le ponen en el título, ¿no es cierto?, tuvo un sincericidio en la realidad. Además, ¿qué hace Francia de la Antártida? Bueno, ellos están reclamando una franjita muy chiquitita, ¿no es cierto?, en lugar, están ahí, reclaman, ¿no es cierto? ¿Qué hace Noruega? Bueno, Noruega fue precursora en las, ¿no es cierto? Nosotros rescatamos los peruanos en ese tipo de cosas. Los demás están por proximidad geográfica, pero Francia y Noruega están, digamos, una... Bueno, pero todo esto es lo que nos dice. Bueno, el mar Argentino, ¿no es cierto?, en este contexto. A ver, permítame hacer una analogía que yo sé que hay gente que no lo comparte en absoluto, pero vamos a plantearlo así. En 2010 también, el Congreso, el último día, ¿no es el último día del Congreso que salen 200, 300 leyes, que los legisladores saben que... Cuando finaliza el periodo ordinario. No saben qué pasa. Bueno. Perdón, ¿podría acercar el micrófono? Sí, perdón. Se sancionó una ley que estableció que el mapa oficial de la República Argentina pasaba a ser el mapa en escala real. Es decir, la Antártida no estaba con un 10% más, digamos, sobre un ángulo, no. Todo se desplegaba, digamos, desde la Quiaca hasta el Polo Sur en la misma escala. Por lo cual, en el centro del mapa está en Ushuaia, mapa oficial. Se cambiaba el otro mapa que tiene el triangulito de la Antártida a la derecha, pero está en otra escala, digamos, ¿cierto?, diferente. Bueno, salió la ley. Al año alguien fue a Tierra del Fuego y creo que era el Ministerio del Interior me encontró que muy pocas oficinas públicas en Tierra del Fuego tenían el mapa oficial, que estaba correcto, pero en el resto del país casi nadie tenía el mapa oficial. No sé si... Entonces se tomó una disposición vía decreto de que era optativo para el sector público usar el mapa oficial del 2010 o usar el mapa oficial tradicional, ¿no? Bueno, cuando uno mira el mapa todo en su misma escala, tiene una dimensión diferente, ¿no es cierto? Y si uno suma Antártida y el mar que reclama Argentina, bueno, es mitad y mitad, se va a hacer la continental la mitad y todo pero la otra mitad. A Dios le viene la crítica y dice, mire, déjese de insuflar frustraciones nacionalistas. Con ese mapa que sacaron a escala real, usted está transmitiendo una ficción. Porque ni el mar argentino es argentino ni la Antártida es argentina. No sé si me aclaro la crítica que hará alguien en ese sentido. Dejémonos de insuflar utopías nacionalistas porque eso deriva en el futebol. Yo, a ver, no comparto la crítica, digamos, alguien que me escucha decir entonces la crítica, porque creo que si no, uno es muy difícil identificar el interés nacional. Entonces, es decir, cuando miro el mapa así, eso me sirve para identificar el interés nacional. Si no, se hace muy difícil, ¿no es cierto? El mar argentino dirá, ¿es argentino o no argentino? Bueno, nosotros tenemos nuestra reivindicación,
toda una franja muy grande, nos queda las Malvinas en el medio. Tenemos, yo diría, un dictamen de Naciones Unidas que nos dice que tenemos razón, no una resolución. Tenemos un dictamen que dice, bien, la Argentina tiene razón en reclamar todo eso. No es una resolución. Hoy el tema de Yamal nosotros lo tenemos visualizado por la pesca, que es lo inmediato, pero eso acá el gran punto es, algunos sostienen, no me consta, que todo el despliegue ruso en el tema del submarino Santa Fe tuvo que ver con la prospección de riqueza del fondo del mar que Rusia, ¿no es cierto?, quería tener. Valdría la misma interpretación para Estados Unidos, digamos, en ese sentido, que todo eso tuvo que ver con posibilidad de la grande potencia de poder desplegar todo el sistema de, sobre todo, digamos, llamémosle prospección del fondo, ¿no es cierto?, del mar. Bueno, acá nosotros tenemos, digamos, todo un interés concreto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar con la Antártida lo que pasó con el Ártico, lo que pasó con el Caspio, y que a lo mejor va a pasar con el Mar Negro también. ¿No es cierto? Yo tengo la impresión de que, primero, la Antártida puede terminar una definitiva internacionalización. Me parece difícil. Me parece difícil. Yo creo que la presencia creciente de las grandes potencias, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, tienen reclamo de soberanía formalizado. Aunque Estados Unidos también, cuando firmó el Tratado Antártico, hizo una reserva. Hizo una, ¿no es cierto?, una reserva de orden general, como que esto no implicaba que Estados Unidos renunciara, ¿no es cierto?, como Rusia tiene una reserva histórica, ¿no es cierto?, es decir, en este sentido. Entonces, claro, hay todo esto, yo creo que no podemos descartar de que esto termine en un conflicto o termine en un acuerdo, ¿no es cierto?, por el cual los países de alrededor tengan que... El tema de la pugna de intereses estratégicos, intereses económicos respecto al medio ambiente, seamos realistas, además ganando los intereses estratégicos y los intereses económicos, ¿cierto?, en esta pugna. Entonces, para cerrar el comentario y pasar a un comentario segundo, ¿no? Acá hay un punto que tenemos que incorporar que tiene que ver con la actualidad, pero que tiene que ver con todo esto. Y es un tema que debería estar más presente en toda la agenda del debate argentino. Nosotros somos uno de los únicos 6 países del mundo que pueden exportar reactores nucleares de investigación. Solo 6 países del mundo están en capacidad de fabricar y exportar reactores nucleares de investigación. ¿Qué es lo que fabrica el INVAP? El INVAP, ¿no es cierto?, que es una empresa estatal rionegrina, es una empresa del Estado de Río Negro. Porque eso se armó porque, claro, el Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche, todo se articuló. Bueno, en agosto se cumplieron 12 años de la inauguración del reactor nuclear fabricado por el INVAP en Australia. Y esto es muy importante porque Australia tiene acceso a cualquier tecnología. Es un aliado de Estados Unidos, compra la tecnología que quiere. Y 12 años han demostrado que el reactor nuclear argentino en Australia tiene un funcionamiento perfecto, porque 12 años es un periodo muy largo de prueba. En febrero ganamos la licitación para un reactor nuclear de investigación en Holanda. Estamos haciendo otro para Brasil. Hemos hecho en Argelia, hemos hecho en Perú, hemos hecho en Egipto, estamos en negociaciones con Arabia Saudita. Pero Australia y Holanda son importantes porque son 2 países que son aliados de Estados Unidos, pueden acceder a cualquier, no tienen ninguna, dice, mire, Egipto, Perú, porque están en otro, no, dice. Les aclaro, como nota al margen, que le acaban de imponer 12% de retenciones a las exportaciones del INVAP, con la cual la sacan de competitividad. Como también han puesto 12% de retenciones a los libros. No sé si está claro. Claro, normalmente los países financian estas industrias, las financian. Los créditos, le damos créditos oficiales, no, acá generan dólares. ¿Sabe lo que pasa? Que esto tiene que ver con el futuro y el largo plazo.
Si yo, a ver, quería diseñar un plan estratégico para Argentina, tenía que tener dos ejes: los recursos naturales y la ciencia y la tecnología. Bueno, toda esta parte tiene mucho que ver porque es, a ver, la posibilidad que tiene Argentina de jugar algún rol en el primer tema que estábamos hablando. Nosotros estamos construyendo 6 satélites con Italia, 4 Italia y 2 Argentina en un proyecto binacional. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ponernos en valor en el contexto de este escenario, ¿no es cierto?, que estábamos mencionando en este momento, ¿no? Lo del 12% de retención, o sea, la retención del INVAP es muy sintomático de la falta de un pensamiento, ¿no es cierto?, estratégico. Claro, si yo le cargo 12% a eso, lo saco de competitividad, cuidado, bueno, digamos, en ese marco. Y además ahí el Estado no paga ni un sueldo, ni un salario, es todo una... Lo que pasa es que a mucha gente, o a alguna gente, se le hace muy difícil entender que una empresa estatal provincial sea capaz de tener esa competitividad internacional en el primer nivel de la tecnología. En Holanda se compitió con una empresa francesa y una de Corea del Sur, digamos, una empresa argentina. ¿No entiendo lo que quiero decir? Entonces, en ese punto. Ahora, esto, ¿cuál es el problema? Que rompe mucha teoría. No sé si está claro. La teoría privado eficiente, estatal ineficiente, admito que en general puede ser así, pero tiene excepciones. Cuando el Estado hace algo bien, esto hay. Además, para mí el INVAP es muy importante porque es un elemento que mejora nuestra autoestima. Nosotros venimos muy castigados como, ¿no es cierto?, como sociedad, y cuando uno ve los índices de educación, ¿no es cierto?, pero la Argentina mantiene bolsones de excelencia y esto también hay que valorizarlo, pero además ponerlo en valor en una visión estratégica global de escenarios que pueden venir y por qué es importante esto hacia el futuro. Bueno, dejamos acá para pasar a comentarios o preguntas, ¿te parece? Secretario de Relaciones Internacionales del Bloque de Diputados de la UCR y además coordinador del área internacional y de estudios internacionales del Instituto Nacional Irigoyeniano y de la Fundación Ricardo Rojas, es la persona indicada para coordinar esta etapa de la charla de Rosendo, que fue magnífica. La verdad que le agradecemos a Rosendo siempre la claridad conceptual y una mirada estratégica que tiene en estos temas, que me parece que es esencial en la agenda de la política de nuestro Estado. Capítulo regional de la antipolítica. Mi opinión, López Obrador es una combinación de antipolítica y retorno al nacionalismo tradicional mexicano. Es la combinación del retorno al pensamiento de Lázaro Cárdenas con antipolítica al mismo tiempo. Por eso él, vos lo ves que él, en realidad, destruye la política tradicional, que es el PRI. Es decir, en esta elección destruyó al PRI. Pero además empieza contra el gasto político. Entonces, por un lado es un fenómeno de antipolítica, pero combinado con un retorno al nacionalismo que el PRI abandonó o traicionó, como lo queramos poner. Pero hay una cuota antipolítica. Bolsonaro en Brasil. Mire, estamos hablando de los 2 países más grandes de América Latina, que sumados son 2/3 de América Latina.